Y bueno, vengo a presentaros un poco a esta investigadora y artista que va a realizar la intervención, la conferencia de hoy. Laura Ríos Villar es desde 2018 profesora asociada en el Departamento de Dibujo y Grabado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Fue en esta universidad en la que se licenció, siendo además reconocida con el Premio Nacional y con el Premio Extraordinario de Fin de Carrera. Y después de esa licenciatura y de diversos másters, realizó su tesis doctoral en la que se centró precisamente sobre el procedimiento pictórico utilizado por Tadeo Genke en los dibujos botánicos que realizó durante toda su estancia en América, tanto en el periodo de participación en la expedición Malaspina como también después, a lo largo de todos esos años que pasó en Cochabamba, es decir, en la actual Bolivia. Laura Ríos ha participado en diversos proyectos de investigación y de innovación docente, por ejemplo, sobre el coleccionismo del libro arte en la innovación educativa, un proyecto de investigación sobre técnicas y procedimientos de grabado y de estampación en el arte gráfico y también sobre el uso de técnicas de fotopolímero, una cosa que he aprendido hoy, ¿no? Y que se refiere al grabado, a ver si lo explico bien, Laura, al grabado utilizando ciertas sustancias que cambian de propiedades al contacto con la luz solar y cómo estas sustancias se utilizan para hacer grabado artístico. Ha comisariado diversas exposiciones en la ciudad de Madrid y en su faceta artística, Laura Ríos ha desarrollado su actividad como pintora y como grabadora, como ilustradora de múltiples portadas de libros, también en edificios públicos en Madrid. Creo que tiene un gran mural de más de 6 metros en el Hotel Ritz de Madrid y también ha realizado numerosas actividades, trabajos de restauración y de reconstrucción de bienes culturales y ha expuesto en numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas, tanto en España como en el extranjero. Y para quienes visiten la exposición, pues comentarles también que es gracias a Laura Ríos que uno de los dibujos de Tadeo Genke ha cobrado vida, ¿no? Porque ha coloreado uno de los peces que están expuestos, coloreado una reproducción de dicho pez, siguiendo las instrucciones que Tadeo Genke dejó en esa ilustración y además utilizando pastillas de acuarela que han sido producidas utilizando las mismas técnicas de producción que se utilizaban. Entonces, bueno, te agradecemos enormemente, como te digo, que nos hayas traído al siglo XXI y a la vida a este maravilloso pez. Y hoy nos va a presentar su conferencia que nos va a ayudar a descifrar, a comprender esa carta de colores que Tadeo Genke llevó consigo a América y que utilizó a lo largo de toda su actividad en estos territorios. Entonces, bueno, muchas gracias, Laura. Cuando quieras, puedes pasar a presentar. Que muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotras y por formar parte de este proyecto que me parece maravilloso y que habéis hecho una labor increíble, la verdad. Y encima me siento arropada y cuidada, así que os lo agradezco un montón. La vida es muy difícil a veces. A ver, cuando me planteé hacer la tesis doctoral, fue para mí bastante difícil, ¿no? Porque siempre me he sentido un poquito como impostora, porque claro, yo me dedico a pintar, yo soy pintora, entonces lo de investigar, no soy historiadora del arte, no soy científica, ¿no? Entonces yo pensaba, esto de la investigación en Bellas Artes, qué cosa curiosa. Pero bueno, por suerte, pues tenía un director de tesis pintor que me decía, sí, desde la pintura se pueden comprender muchas cosas. Tú solo haz algo que tenga que ver con tu pintura. Y es que yo me dedico a pintar plantas muchas veces. Hago bodegones y cojo plantas y las pinto. Y entonces, cuando estaba trabajando, yo en realidad estaba trabajando otros temas, pero me encontré de pronto en una conferencia de Rocío Bruquetas, que es una mujer maravillosa, que os recomiendo mucho, la verdad, que la leáis en la vida. O si podéis conocerla, pues maravilloso. Y entonces había una diapositiva de una conferencia que estaba haciendo ella sobre el comercio de materiales pictóricos
a lo largo de los siglos, ¿no? Desde la Edad Media hasta el XIX, que aparecía un pequeño trocito chiquitín donde se veía pues la carta de colores de Henke. Y me fascinó, la verdad. Un poquito estendarazo de lo típico. Y entonces fui al Jardín Botánico, que por suerte lo tenemos aquí en Madrid. Esa carta de colores se conserva aquí porque cuando se murió Henke en 1816, bueno, lo mataron. No sabemos bien, pero vamos, creemos que lo mataron. Pues en 1820 pasaron todas las cosas y bueno, pues el gobierno de Godoy decidió guardar todo bajo llave. Por suerte decidieron guardarlo bajo llave, ¿no? Y no destruirlo. Entonces tenemos muchísima documentación de la expedición Malaspina y de hallazgos que se hicieron en aquellos momentos, que no quisieron sacarlos a la luz, que no quisieron darle publicidad, que no quisieron hacer nada con ello, pero lo escondieron y ahora podemos retomar esas investigaciones y podemos retomar buena parte de aquel conocimiento que empezó a forjarse, ¿no? Entonces, bueno, yo he puesto quería enfocar la conferencia en realidad desde la pintura, que es lo que os puedo aportar. Quizás es pues lo que decía Melita cuando me invitó a pintar un pez de Henke. Me sentí súper feliz porque es verdaderamente lo que puedo aportar es ponerme a pintar y contaros cosas que ocurren cuando se está pintando en el estudio. Esta portada que he puesto para la conferencia es una reconstrucción que hice pintando una planta mía. Entonces hice un dibujo y puse los números usando la carta de colores que está en el centro de la carta de colores de Henke, porque en la carta de colores de Henke tiene una doble autoría. Por un lado está todo lo que hizo él y en el centro hay un cuadradito pequeñito que lo pintaron los hermanos Bauer, que eran unos pintores profesionales que sí que habían tenido formación artística y que se dedicaban profesionalmente a ilustrar las plantas de los botánicos y los naturalistas. Entonces, tomé esas notas y 4 años más tarde, con la planta completamente seca y tostada, hice la pintura que veis a la izquierda, siguiendo esos numeritos de los colores. Y efectivamente puede salir perfectamente. O sea, puedes hacer como hacían ellos, que se fueron a Australia y 10 años más tarde en Inglaterra, pues iluminaban esas plantas recogidas por los naturalistas y eran capaces de darles color. De todas formas, la tabla de Henke, que es esta carta, no sé si veis el puntero cuando yo hago así o no. ¿Veis no sé si... Vale. Esta es como la página más famosa de la carta de colores de Henke, porque están los dibujos y están a la vez sus muestras de color, ¿no? Pero él no nos lo dejó muy fácil. Hasta ahora, hasta hace bien poquito, siempre se hablaba de la tabla de la carta de colores de Henke como un gran enigma, como que nadie sabía qué era aquello, ¿no? ¿Qué significan todas estas muestras? ¿Por qué se repiten los colores? Estaba pues recogiendo todos los colores que veía o para qué los utilizaba. Y el título que él consigna en su carta es esto que pone aquí en latín. Es una hojita que dobló y metió varias hojitas dentro dobladas. Son 4 en total, 16 páginas. Pues son 4 hojas dobladas por la mitad. Y dentro pues hay 2.681 mezclas de color. Es una auténtica barbaridad. Y entonces él puso este título, y en el título lo que significa, ¿no?, es carta de sistema cromática y comparativo para iluminar fácilmente plantas con vivos colores en el paisaje, en el viaje con naves españolas alrededor del mundo. Y pone años 1789-1790. Este título confunde un poco, porque si atendes al título parece que de verdad él estaba pretendiendo hacer un sistema de codificación cromática, que es lo que os había mostrado
en la primera diapositiva, ¿no? Que tú puedas ir al campo, coger una planta rápidamente, porque las expediciones botánicas estaban financiadas y había que darse muchísima prisa. Recoges todo rápidamente. Los pintores eran, bueno, pues los menos considerados en este asunto, entonces tenían que pintar súper rápido, no se podían parar. Vivían en unas condiciones muy penosas. Es muy bonito leer cómo lo cuentan, ¿no? Que no tenían asistencia médica suficiente, eran unos caminos verdaderamente pues muy, muy desgastantes. A veces tenían accidentes, bueno, a gente le pasó, de hecho, tenían accidentes y no se podían recuperar, accidentes normales de esas caminatas que se daban por esos lugares tan desconocidos. No sabían qué se iban a encontrar, ni si iban a sobrevivir a los viajes. Son personas, a mí me parece que en general casi todas las personas que se embarcaban en estas hazañas eran personas que estaban entregando su vida al saber. Y Henke, desde luego, fue una persona, un filántropo increíble que estaba muy entregado al saber en todas sus facetas, y en el de la pintura también, aunque nunca tuvo formación pictórica. Entonces, en realidad, esta carta de colores, cuando la miramos desde la perspectiva de la pintura, sí que nos resulta muy, muy familiar, porque lo que vemos es como si estuviéramos aprendiendo a pintar. Cuando estás aprendiendo a pintar, vas haciendo mezclas y vas consignando qué ocurre con esas mezclas, ¿no? Entonces sí que te resuena a cuando tú estabas aprendiendo a pintar, cuando te habían regalado tu primer botecito de un azul que era un poquito distinto porque era de Prusia y salían verdes. Y entonces haces unas muestras, ¿no? Sí que recuerda eso. Y él, además, de hecho, pone en sus muestras de color, estas son las primeras que consigne debajo de la carta de colores de los Bauer, que sí que es una carta de codificación cromática, y empieza a poner ya qué colores ha utilizado para hacer esas mezclas. A partir de ahí, todos los colores que va consignando en su carta, siempre pone qué colores ha ido utilizando. Claramente no hizo un sistema de codificación, porque son demasiados colores y porque en la primera página, esta es la primera página y esta es la segunda, repite el 162 del 162, veis al 182, aparecen aquí otra vez 162 al 182, son unos colores completamente diferentes. Desde el 140, que se supone que es el último color que pintó Ferdinand Bauer, aunque yo defiendo que fue el 146, desde el 146 son muy poquitos colores los que llegó a pintar con esa intención de completar una codificación cromática que fuera útil en el campo, ¿no? En la pintura del natural. A partir de ahí, él ya sabe que no está haciendo un sistema de codificación cromática. Pero si había puesto ese título, había tenido esa intención primera, claramente, ¿no? Esta es la carta de colores de los hermanos Bauer, que son solo estas 140 casillas. Según la Ibáñez, pues bueno, hasta este momento siempre se consideraba, consideró siempre que era el cuadrado de Bauer y que llegaba hasta el 140. Y es verdad que podía considerarse así porque los numeritos que aparecen aquí ya son números que están escritos por Henke. Lo que pasa es que cuando analizamos bien el documento, nos damos cuenta de que en realidad sí que Bauer escribió a lápiz, no sé por qué no lo pasó a plumilla, pero escribió a lápiz los números y entonces Henke corrige por encima poniendo ya las centenas, ¿no? Con plumilla y con tinta ferrotánica. Entonces hay llamada confusión, pero aquí hay una clara continuidad entre este color y todos estos. Y de hecho, pues en mi tesis hice la demostración que os voy a enseñar a continuación de cómo es la continuación pigmentaria de esas muestras de color. Sé que no llega a utilizar además nunca el blanco de plomo, que sí que está utilizado en estas casillas. Esta página es maravillosa, la verdad. Aquí se ve que claramente él al principio decía, voy a completarla,
esta es la carta que me han regalado, porque él fue caminando desde Praga hasta Viena en 1786, fue caminando, que era un señor de verdad, que estaba entregado al saber completamente. Y fue caminando hasta Viena para conocer a Joffrey, que era un naturalista, un biólogo famosísimo, y él quería estudiar con él y ganar experiencia como expedicionario, como naturalista, y empezó a expedicionar en esa parte de Europa hasta que llegó a formar parte de la expedición Malaspina, ¿no? Con reconocimiento de personas muy importantes que los reconocieron para que contaran con él, ¿no? Desde aquí. Entonces, aquí sí que podemos ver esta primera carta que habían pintado los hermanos Bauer en sus años de formación, incluía solo, pues eso, carmines, violetas, amarillos, ¿no? Tostados, verdes, azules, pero no incluía tierras. Entonces sí que puede ser que ellos, sabiendo que era una carta pues muy primitiva, que luego fueron mejorando sobre esto, ha escrito mucho Mulholland, Maberley y Laque Ibáñez, bueno, y Pilar de Champion-Ladrén también. Y entonces todos saben que ellos hicieron unos estudios de sistemas de codificación cromática muchísimo más elaborados, con una numeración impresionante que puede llegar pues, a 1000 colores, ¿no? Pero no se conserva en ninguna de sus cartas. Es verdad que de los pintores muchas veces el material un poco de taller acaba perdiéndose. La suerte fue que le regalaron esta carta a gente antes de que se embarcase y que él decidiera guardarla en un cuadernito, doblando unas páginas y llevárselo a América, porque esta fue la única manera en la que, como luego se trajo a la península y se encerró bajo llave, es la única manera en la que hemos podido acceder al sistema de codificación cromática inventado por Ferdinand Bauer y su hermano Franz, y bueno, gracias a ello pues se ha podido descubrir muchas cosas. Este trocito sí que se ha analizado por expertos con cromatografía de gases y bueno, con microscopio y con todo. Entonces se sabe qué pigmentos utilizaron, lo sabemos ya positivamente. El resto de colores pintados por gente todavía no se ha estudiado con ese nivel de especialización ya, bueno, de recursos, ¿no? Materiales de laboratorio y humanos, que se necesitaría el trabajo en coordinación de muchas personas, la verdad. Bueno, aquí en esta página vemos efectivamente que él tenía una primera intención de ampliar esta carta, que seguramente los hermanos Bauer le dijeron, mira, esta es un poquito básica, pero llévatela, te puede ser de utilidad cuando vayas a hacer apuntes de campo. Y quizás sería bueno que la ampliases. Al ampliarla empezó a poner estos colores tierra que todavía no estaban contemplados, y seguramente se dio cuenta de que, pues bueno, porque no sabía pintar, que no era tan fácil y que no sabía cómo se comportaban sus colores. Su pincelada es mucho más torpe, no es homogénea, se le mezclan los colores, se le unen los colores uno con el otro, ¿no? Y entonces él se empieza a dar cuenta de, espérate, que tengo que saber cómo funcionan mis colores. Esta es la demostración que estuve haciendo durante la tesis de por qué no acaba la carta de colores de Bauer en el 140, sino en el 146. Y como ellos pintaban con temple a la goma y no con acuarela, pues me hice los temples, que es pigmento aglutinado con goma arábiga en fresco, ¿no? Y entonces ellos podían pintar con colores como el cardenillo, que solo se puede utilizar en temple y no en acuarela. Una vez seco se empieza a oxidar. Tengo luego otra diapositiva que lo vais a ver muy bien, que es muy bonito, la verdad. También ellos utilizaban blanco de plomo. El blanco de plomo es un color súper inestable, muy tóxico, que reacciona muy mal con otros colores. Entonces hay que conocer muy bien, hay que ser muy pintor para saber cómo utilizar el blanco de plomo.
ellos sí lo utilizaron y llegó un momento que empezaron a utilizar, incluso se sabe que empezaron en 1806, empezaron, o antes, no sabemos, empezaron a utilizar blanco de bario. En realidad, siempre se ha considerado que es un color que se empezó a usar mucho más tarde, pero hay unas pinturas de orquídeas de Bauer que sí que estaban pintadas con blanco de bario, así que es posible, esto está demostrado por Mulholland, es muy posible que al final de la carta de Schenck sí que esos colores que son así más estos verdosos, parecidos a estos, más cubrientes, blanquecinos y lechosos, donde no podemos descifrar todavía porque ya había falta la intervención de un paleógrafo. No podemos entender qué es lo que pone, pero ahí es posible que usara ya blanco de bario. Pero a lo largo de la carta, Henke no utiliza en ningún momento blanco de plomo, cosa que en esta primera parte de los Bauer sí. Y esto que dice aquí es justamente lo que hacía Henke. Era tener pastillas, en mi caso las fabricaba, Henke no se las fabricaba, Henke las compraba. Le encantaba, bueno, pues investigar y descubrir, y le encantó hacerse con todas las grandes novedades en el campo pictórico también, ¿no? Entonces, prueba papeles muy novedosos para su tiempo, que todavía no se estaban usando por pintores profesionales, y empieza a utilizar pastillas de acuarela comercializadas por los comerciantes de colores británicos y alemanes y holandeses de la época. Bueno, sigue yendo un bichito por ahí. Vale. Esto es lo que hacía él. Tenía sus pastillas de colores y empezaba a probar cómo funcionaban, cómo se comportaban cuando mezclabas unos con otros. ¿Vale? Ya había una sospecha sobre que esto no era un sistema de codificación cromática, pero no se llegaba a saber qué es lo que era. La sospecha la levantaba de la redundancia cromática claramente visible a lo largo de toda la casta de colores. Y entonces esto en pintura se puede demostrar muy bien. Entonces se ve que estos distintos números de casillas son el mismo color. ¿Qué pasa? Esta redundancia cromática que hace que nos sirva como carta de codificación cromática para apuntar un numerito y después pintar, lo que sí que servía era como carta de aprendizaje. Es un estudio de mezclas pigmentarias a través del cual el aprendiz a pintor descubre cómo funcionan los pigmentos cuando se mezclan unos con otros y cómo se puede llegar a lograr unos mismos colores con distintos pigmentos, ¿no? Entonces, con distintas mezclas de pigmentos podemos llegar a unos mismos resultados de pinturas, cosa que es muy útil porque de hecho él tenía una cantidad de colores que no es ni medio normal. Se asombran los historiadores cuando se dan cuenta de que los hermanos Bauer y muchos pintores de la época pintaban con paletas de 9 colores o 12 colores, que es una paleta más que suficiente y muy habitual. Sin embargo, Henke tenía por lo menos un mínimo de 44 colores que haya logrado descifrarlo. Para encontrar estos colores, pues estuve analizando la carta, viendo cuáles son sus anotaciones que tenía escrito, que os lo voy a enseñar más adelante porque fue una parte muy bonita, como de detectivesca, y también reconstruyendo esas pastillas, cómo se fabricaban en esos momentos. La familia Rives patentó un sistema de fabricación de pastillas a finales del 18 que incluía unas gotitas de hidromiel, de agua con miel, para que fueran rehumectables las pastillas, porque si no, cuando te fabricas el temple, primero que lo tienes que estar fabricando casi semanalmente, en el momento en el que has hecho el temple,
puedes pintar con él. A posteriori se va secando y al final acaba completamente como una piedra y no puedes trabajar con él, ¿no? Nunca se pinta tan bien como cuando está recién amasado. Pero las pastillas de acuarela reubicables pues era una grandísima novedad y además facilitaba mucho la salida al campo a pintar. Entonces me fabriqué todas estas pastillas, algunas he mandado 3 a la exposición para que se pudieran ver también con el té. Me hace mucha ilusión esto, la verdad, con pigmentos de la época. Que bueno, pues por suerte todavía hay algunos comercios que siguen fabricando y comercializando pigmentos históricos que podemos adquirirlos. Hay uno en Japón, hay otro en Alemania, el Kremer, que es donde yo más he adquirido, y bueno, y aquí lo que pasa es que lo traemos de Kremer, la verdad. Y entonces fabrican con las bayas, vuelven a hacer los mismos pigmentos que se hacían en el 18 o en el 17, el 16. Es maravilloso, porque puedes adquirir pigmentos de los distintos siglos y ver cómo se comportan. Cómo se comportan al mezclarlos, cómo se comportan al hacer todas las mezclas. Aquí, pues, os quería mostrar solo pues, una parte de este trabajo que hice, ¿no? Por un lado están estos blancos, porque es muy sorprendente que gente en muchas de sus notas pone el color que ha usado, ¿no? Pone carmín con amarillo de utagamba y blanco. Y uno dice, ¿pero qué blanco? Si aquello es completamente transparente, ¿qué blanco utilizaba? Blanco de plomo no, porque como veis es súper cubriente y además era muy complicado y no se fabricaba en pastilla por eso, porque es muy implica dificultades al mezclarse con otros pigmentos porque reacciona y se pone negro, ¿no? No podría ser podría ser a lo mejor este blanco de cal con yeso mate, pero era un blanco que se utilizaba normalmente en la pintura al fresco. Es un poquito raro que llegase a utilizar. Luego está el alba, que es un pigmento que sí que, bueno, que venía de Suiza, que podía ser que él hubiera adquirido ese blanco, pero es demasiado amarillento y tiene mucho cuerpo, no correspondía tampoco con las muestras que vemos en la carta de colores. Y el blanco de Vario, como hemos dicho, pues seguramente lo pudo llegar a conocer ya muy tardíamente, no durante la expedición ni durante el gran cuerpo de mezclas pigmentarias de su estudio cromático. El blanco de zinc es el que vino a sustituir ya en el 19 a estos blancos y es maravilloso. Me ha servido para poder hacer los estudios de cómo pintaban los hermanos Bauer, pero que no lo llegó a utilizar. Y claramente el blanco que lo utilizaba era el blanco de espejuelo, el yeso mate, que bueno, pues es completamente transparente y se ve que bueno, era el único blanco que tenía y sus colores viran un poquitito a ser un poquitín más cubrientes, pero muy poquito, ¿eh? También había veces que tenía dudas y me venía muy bien pintar, porque él ponía Cineraccenti, esto que gente escribe Cineraccenti, y yo decía, ¿qué significará, no? Porque Cineraccenti puede ser cenizas o puede ser un gris, ¿no? Entonces, nada, me hacía con un azul de cenizas, un azul de azurita, lo fabricaba, lo mezclaba con el carmín como lo hacía él, mezclaba el carmín que hacía él con gris y veía que si coincidía sus muestras con tostados, entonces él se refería a gris al utilizar la palabra Cineraccenti. Y sin embargo, si se viraba a los morados, es que se refería a un azul de azulita. Este es el cardenillo que os había mencionado antes, que era un color maravilloso que en temple funciona así de bien, salen estos verdes fantásticos y que claramente lo usaron los Bauer en estos verdes tan luminosos. Pero si se fabrica en pastillas, se empieza a oxidar, ¿no? Aquí a las 48 horas ya está así el color. Aquí en una semana de secado se vuelve así y con el tiempo completamente seco se queda
completamente tostado. Sin embargo, cuando has pintado con el temple, no sigue el proceso de oxidación que sí que se genera cuando está en una pastilla y permanece eternamente así de vibrante, ¿no? y de verde, tanto Zero Barniz como Enough. Este es el camino que seguí para poder descifrar qué estaba escribiendo G en su carta de colores, porque siempre se decía, es que es completamente ilegible sus notas, ¿no? Sus notas son ilegibles no porque escribiera muy mal o porque escribiera muy rápido, que también escribía muy rápido y entonces hay veces que es muy difícil entenderlo, sino porque escribía con un tipo de caligrafía que es la caligrafía gótica alemana, que tiene distintas variantes, ¿no? Está la fractúa, que es la que conocemos más habitual, que es como la de los periódicos luego del Tercer Reich, que es como la más no conocida, pero también está este tipo de caligrafía, que es la Kugelschrift, y la Kugelschrift no se parece en nada a la caligrafía latina. Lo bueno es que si las palabras venían del latín, la normativa de esta caligrafía exige que se escriba con letras latinas las palabras que vienen del latín. Entonces hay veces que se tiene que escribir carmín, y como el carmín es una palabra que viene del latín, pues lo entendemos perfectamente. Pero la gran mayoría de palabras, por estar escritas en alemán, escribe mucho en latín, también en latín, en español, en francés y en alemán. Y entonces, cuando son estas palabras, para ver de qué color está hablando, pues la guta gamba, por ejemplo, está aquí, GTTAE, pues es como viene del latín, se refiere a gutae, ¿no? Y entonces sí que lo entendemos. Pero bueno, esto es difícil, ¿no? Entonces lo que estuve haciendo durante mucho tiempo fue entrar en esta página del Ministerio de Exteriores alemán, que tiene esta herramienta para facilitar la lectura de textos oficiales, ¿no? De su historia, a los ciudadanos. Y entonces vas presionando estas letritas, las que te parecen más parecidas a las que estás viendo aquí, y aparece la palabra en alemán ya con caligrafía latina, ¿no? Y entonces ya solo era traducir del alemán al español, que bueno, eso ya era pues más sencillo, ¿no? Y así pude entender qué ponía y qué significaban todas estas anotaciones que él hacía. Esta es muy bonita, esta anotación. Decía aquí, ¿no? Carmín solo. Carmín solo. Pues aquí está. Estas muestras llevaban solo carmín. Aquí doble. Carmín doble. Mezclado con laca, ¿no? Y decía, luego blanco. Y ponía, hacer el color base pintando una capa de laca pura. Claramente, él estaba dejándose unas anotaciones de cómo conseguir después esos colores. En sus dibujos, en algunos dibujos aparecen numeritos de colores para poder pintar después esos dibujos, pero esos números siempre son de la carta de los hermanos Bach, de los 140 o 146 primeros. Y luego pues, suele poner un signo de parecido y pone un numerito de su carta, porque él quiere saber cómo conseguir ese color. Los hermanos Bauer y cualquier pintor no hubieran necesitado nunca poner el nombre de los colores, porque tú puedes tener una paleta de 9 colores, o de otros 9 o de otros 12, pero si tienes la experiencia pictórica suficiente, es simplemente mezclar un poquito hasta que sacas ese color, no tiene mucho misterio. Pero como él no tenía formación pictórica, sí necesitaba dejarse esas anotaciones para poder después él conseguir hacer ese color, ¿no? Entonces es una carta de aprendizaje pictórico, de mezclas pigmentales. Ya no es tan misterioso, pero sigue siendo igual de fascinante. Las muestras de color que aparecen en esta carta pues son, mirad, 2.538 que pintó Henke y 143 que pintó Bauer. Aunque son 146 casillas, es verdad que no pintó las 146, hay unas que dejó en blanco.
Y de toda esta barbaridad de casillas, llegué a descifrar 44 nombres de colores distintos anotados por Schenke. Estos colores muchas veces están escritos en distintos idiomas y no es casualidad, no es por despiste. Y era una persona tremendamente rigurosa, como habéis podido ver por la exposición y por todo lo que habéis estado leyendo y conociendo en estos días. No es casualidad que a veces ponga carmín con C o carmín con K. Si pone carmín con C, es una pastilla de color que ha comprado en un sitio con ese nombre, y si es con K, lo ha comprado a otro vendedor de colores distinto, alemán, y entonces está escrito con K, ¿no? No pone aleatoriamente el nombre traducido, porque son frases completas donde pone de pronto Schwarz, ¿no? Que es negro en alemán, y luego pone negro en latín. No es posible que cambies al latín porque en medio de la frase para poner solo una palabra. Era muy riguroso, y lo que pasa es que tenía las pastillas con distintos nombres. Y bueno, pues estas son algunas de las pastillas que fabriqué y que quería, bueno, pues enseñaros, ¿no? Este es el Rotel, ahora se llama Rotel, de hecho en alemán es la sanguina que conocemos todos, y es este color de aquí, y es este de aquí, estas piedritas de aquí, que pues lo que machaqué y luego hice el color. Lo utilizaba muchísimo, son colores, bueno, de su época, son preciosos, la verdad. El Gummiguto, que sí que escribe a veces Guto o Gutae, ¿no? Pero es igual, es en latín. Se refiere al amarillo de Gutagamba, que es el único amarillo que tenían en ese momento un poco estable. Es este amarillo. Es fascinante. Está en la exposición. El pez que está pintado con ese amarillo. Es un amarillo poderosísimo, es verdad. Con la luz del sol, pues se muere antes ese color, desaparece. Pero bueno, todos los dibujos y las pinturas de Schenke están muy bien conservadas, y tienen los colores perfectamente estables. Esto sería si los maltratásemos, los tiramos al sol. Los amarillos que tenemos ahora, que vienen de las bencidinas y de las arimidas del petróleo, bueno, es verdad que son muchísimo más estables, pero no son, pero vamos, y son igual de brillantes, son mucho más. Perdona, lo siento. Tranquila, nada. Vale, bueno, entonces son mucho más estables estos pigmentos, pero siempre pensamos que no tenían un amarillo poderoso como estos, ¿no? Pero sí que tenían el amarillo de Gutagamba, se conserva un poco peor, pero si las estampas se guardan con cuidado y no las sometemos a mucho sol, pues se permanece de amarillo, ¿eh? El cerúleo este que escribe aquí, Schenke, o el azul claro es el Zurita. Escribe también aquí Saffron. Este color es precioso, que también os lo he mandado porque me parece un color muy especial. Es un verdoso amarillento que está hecho con unas bayas de un árbol machacadas, y cuando hueles el pigmento parece tierra mojada, machacada. Es fascinante que salga ese verdecito tan brillante de esa especie de tierrecita aplastada. Y el cerúleo de Berlín es un color muy bonito, que por eso lo he puesto aquí, me hace ilusión, porque ya no se comercializa este color, está completamente prohibido. Es el ferrocianuro, es el azul de Prusia, que ahora mismo se hace con un sustituto del petróleo, pero hace no tanto, hace 20 años, sí que se podía comprar el ferrocianuro. Es eminentemente tóxico y peligroso, es un veneno tremendo. Pero bueno, pues como cuando yo empecé a estudiar me pareció muy bonito y lo compré, ese pigmento, y gracias a eso pues lo tenía, y he podido rehacer imágenes que había pintado Schenke gracias a tener ese color, que es bastante más atemperado
que es su sustituto del petróleo actual, ¿eh? Entonces sí que salen los colores azules de la flor justamente que habéis elegido para la imagen de la exposición y del ciclo de conferencias. Esos azules los hizo gente con este cianuro en pastilla de acuarela y bueno, a día de hoy pues bueno, y tienes la suerte de tener este pigmento, como tenía yo la suerte, pues lo puedes hacer, pero ahora mismo no se vende ni a los investigadores porque es tremendamente tóxico. Y ya está. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Enhorabuena por esta conferencia. Y bueno, gracias por la conferencia. Gracias de nuevo por las pastillas que nos has prestado y que están en la exposición, por el colorear ese pámpano amarillo que está también expuesto. Y bueno, te vemos pronto. Y bueno, gracias a ti. Nos vemos todos la semana, bueno, todos aquellos que lo deseen, la semana que viene, el día 4, con Margarita Eva Rodríguez de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos hablará de las expediciones botánicas ibéricas en el siglo XVIII.